El día de hoy vamos a aprender el porqué de la importancia de los números complejos en el teorema fundamental de la álgebra. El tema de los números complejos, a pesar de ser tan hermoso por integrar tanto la trigonometría, la álgebra y la geometría, es muy poco estudiado en la escuela básica y en la universidad muchas veces. Para muchos docentes, la finalidad de estos números está en poder calcular las raíces enésimas de la unidad. También muchos conceptos de la matemática, como el de función, límites, series de potencias y continuidad, se estudian de manera bastante natural dentro del ambiente de los números complejos. Durante este video aprenderemos cómo los números complejos son tan importantes dentro del teorema fundamental del álgebra, que dice: toda ecuación polinómica de grado n con coeficientes complejos tiene n raíces complejas. Todo esto lo vamos a aprender a través de este video y de la historia. Historia de los números complejos, los inicios del álgebra. Muchos conceptos en matemática tardaron varios años y hasta siglos en desarrollarse, desde el momento en que fueron descubiertos por primera vez por alguna mente brillante hasta la formalización de estos. El avance en el tiempo de la matemática fue un proceso lento, debido al carácter formal de esta ciencia. Así pues, también muchas ideas incompletas quedaron relegadas a la oscuridad y el olvido por no encajar en el sistema de razonamiento de la época, como fue el caso de los números complejos. Fue entonces en Italia, durante el periodo del Renacimiento, cuando por primera vez los algebristas se dedican a investigar seriamente estos números y penetran el halo misterioso en que se hallaban envueltos desde la antigüedad. También se dice que los números complejos aparecieron muy temprano en el paisaje de las matemáticas, pero fueron ignorados sistemáticamente por su carácter extraño, carentes de sentidos e imposibles de representar. Es ahí donde aparecen las soluciones de las ecuaciones cuadráticas que generaban raíces cuadradas de números negativos, donde también los matemáticos griegos que conocían los métodos geométricos de resolución consideraban este tipo de problemas irresolubles. Es completamente incorrecto decir que la aparición de los números complejos se debió a la imposibilidad de resolver todas las ecuaciones cuadráticas, pues los matemáticos de entonces simplemente no se interesaban en ello. La motivación real de entenderlos viene de las ecuaciones cúbicas. Y también recordemos que los griegos rechazaron el uso de los números negativos por la falta de un equivalente dentro de la geometría. Con el surgimiento del álgebra durante la Edad Media, el concepto de números se amplía para poder manipular las ecuaciones desligadas ya de la influencia dominante de la geometría. El algebrista se va a mover en un mundo pleno de libertad e imaginación, donde las ecuaciones y fórmulas serían el semillero de las grandes ideas que darían impulso a las matemáticas. Quienes descubrieron el álgebra? Se puede considerar al matemático árabe Al-Khwarizmi como el padre de esta disciplina. Él fue el autor de un libro llamado Al-Haq, publicado en el año 830 después de Cristo. Como se sabe también, los matemáticos árabes se encargaron de difundir las matemáticas de los griegos, mesopotámicos e hindúes en toda Europa a través de España. Cabe resaltar que los complejos aparecen inicialmente en el libro Ars Magna de Cardano, publicado en 1545. Cardano conoce a un célebre matemático, Tartaglia, en el año 1535, y es aquí donde él comienza a interesarse en las ecuaciones cúbicas. Cardano también hizo uso por primera vez de las raíces cuadradas de números negativos y consideró la posibilidad de usar los números imaginarios, aunque con mucha cautela. Cardano recibe la ayuda de Tartaglia, quien le enseña a él todos sus trucos y técnicas secretas para el manejo de ecuaciones, y este le hizo hacer un juramento para que no revelara estos secretos. Luego Cardano, en el año 1545, publica su obra Ars Magna, donde expone los métodos para la resolución de la ecuación cúbica. En realidad, la fórmula para resolver la ecuación cúbica había sido descubierta mucho antes por el matemático Ferro, quien publicó un pequeño libro en que alguna oportunidad Cardano había consultado. También encontramos a Rafael Bombelli, que conocía bien los trabajos sobre ecuaciones cúbicas de Cardano. Bombelli comenzó a escribir un libro de álgebra en 1557. La idea era bastante ambiciosa,
quería publicar un monumental en 5 volúmenes en donde se trataran típicos de aritmética, resolución de ecuaciones, problemas de aplicaciones y los números complejos. Pero lamentablemente solo pudo completar 3. Y fue el primero en trabajar con expresiones de la forma a más b y. Luego de conocer algunos inicios del álgebra, veamos algo importante del teorema fundamental del álgebra. Los matemáticos tardaron varios siglos en probar el teorema fundamental del álgebra, hasta mediados del siglo XIX. El estudio de polinomios de variable compleja y sus raíces era un tema de importancia fundamental dentro del álgebra. Vemos aquí a Albert Girard, que asegura por primera vez que toda ecuación polinomial de grado n tiene exactamente n soluciones. A partir de entonces, comenzaron a aparecer los primeros intentos de demostraciones del teorema fundamental del álgebra. Sin embargo, las primeras demostraciones tenían fallas serias de rigor matemático e inclusive algunas estaban completamente erradas. Entre los matemáticos encontramos a Leonhard Euler, quien en el año 1749 da una demostración incompleta del teorema usando una técnica de factorización de polinomios. También encontramos a Lagrange, que hizo una observación muy inteligente, el cual trataba el cálculo de los coeficientes que pueden expresarse del tipo 0 entre 0. También sortear estos obstáculos usando sus conocimientos de permutaciones, las cuales estas eran de las raíces para así luego dar una mejor demostración. Finalmente encontramos a Gauss, que da la primera demostración correcta de este teorema en su tesis doctoral de 1799. Y también en 1816 da una segunda prueba usando indeterminadas. Pero hay un hecho decepcionante, que un teorema tan importante no se hubiese podido probar con métodos algebraicos. Pero esta era una imposibilidad matemática debido a las condiciones de este teorema. Ya para el año 1951, el matemático Oscar Perron dio la primera demostración completamente algebraica del teorema. Actualmente, en los cursos de variables complejas de la licenciatura en matemáticas, el teorema se demuestra sin mucho esfuerzo como un corolario del principio del módulo máximo. Ya que hemos escuchado un poco de la historia de los números complejos, vemos que estos son de gran importancia hoy en día, y más que todo el teorema fundamental del álgebra. Esto me hace pensar qué hubiera pasado si todos los matemáticos hubieran rechazado el hecho de estudiar estos números. Claro está que no existiría este importante teorema que nos permite más que todo calcular toda ecuación polinómica de grado n con coeficientes complejos. Y que gracias a estos grandes personajes podemos utilizarlos, y también a aquellos que no se dieron por vencidos, para demostrarlos, y para que hoy en día este se pueda utilizar de la mejor manera posible.